Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Carl Jung. Esta frase de Carl Jung es como una llave oculta que, una vez descubierta, revela puertas que ni siquiera sabíamos que existían. Es como si el universo entero tuviera algo que decir, solo que la mayoría está demasiado ocupada para escuchar. Coincidencias extrañas, sueños que se cumplen, esa sensación de que algo está a punto de suceder. Todo eso puede ser pura suerte o un delirio, claro. Pero, ¿y si no lo fuera? Piénsalo. ¿Cuántas veces has pensado en alguien y esa persona ha aparecido? ¿O has tenido un presentimiento tan fuerte y luego te has dado cuenta de que estabas en lo cierto? La mente inconsciente, según la psicología profunda de Carl Jung, tiene sus propios caminos y muchas veces se comunica con la realidad de forma simbólica. Ese puente entre el mundo interior y el mundo exterior es lo que él llamó sincronicidad. Un encuentro perfecto entre significado y momento, donde no hay causa lógica pero sí propósito. Aquí la provocación es clara. ¿Acaso la vida está hecha solo de lógica y aleatoriedad? ¿O estamos sumergidos en un campo simbólico que intenta guiarnos en todo instante? Es en este punto donde entra la explicación práctica de Carl Jung. Él no hablaba solo de teorías, sino de algo que tú puedes experimentar. Entender el funcionamiento de la mente inconsciente, los arquetipos junguianos, la sombra según Jung y el inconsciente colectivo puede ser la clave para una vida con más sentido. ¿Y si esas coincidencias fueran en realidad susurros del universo? Quizá Jung ya había empezado a escuchar esos susurros antes incluso de entender lo que significaban. Mucho antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial, Carl Jung empezó a tener sueños extraños, visiones de olas amarillas invadiendo tierras, multitudes siendo aniquiladas, sangre y caos. No era una película ni un delirio. Eran imágenes vivas, simbólicas, que no provenían de la razón. Al principio, él pensó que estaba perdiendo la cordura, pero con el tiempo comprendió que esas visiones no eran solo suyas, surgían de un campo mayor, profundo, colectivo. Era el inconsciente colectivo manifestándose, trayendo mensajes que trascendían su mente individual. Es como si la mente inconsciente tuviera antenas sintonizadas con algo que va más allá de la hora. Y cuando Jung comenzó a percibir esto, entendió que los símbolos que emergían no hablaban solo de su historia personal, sino de toda la humanidad. Fue allí donde nació su teoría de la sincronicidad, un fenómeno que no se explica por causa y efecto, sino por conexión significativa entre acontecimientos. Cuando algo simbólico surge en el mundo interno y se refleja en el externo, estamos ante un momento de sincronicidad pura. Estas experiencias no son exclusivas de Jung. Quizá tú ya hayas sentido algo parecido, un sueño que parecía sin sentido, pero luego se ajustó a algún hecho real. O esa sensación de, ya he visto esto antes, aunque nunca lo hayas vivido. Entender a Jung mediante estas vivencias es como abrir una nueva lente para mirar el mundo. La psicología profunda nos muestra que hay una danza invisible entre nosotros y el todo. Y cuando empiezas a percibir las señales, es imposible volver a ver la vida como antes. Carl Jung creció en un entorno cargado de religiosidad y silencio. Su padre era pastor, y el peso de las doctrinas flotaba en la casa como una neblina constante. Desde pequeño Jung se veía inmerso en reflexiones profundas sobre lo divino, lo invisible y el misterio que existe tras la realidad. A un niño comenzó a tener experiencias internas intensas, como visiones, sensaciones de presencia y sueños simbólicos. Esto le hizo cuestionarse el mundo que le rodeaba. ¿Por qué ciertas experiencias parecen tener un significado que va más allá de lo que los ojos pueden ver? Mientras otros niños jugaban, Jung se preguntaba por qué algunas imágenes quedaban grabadas en su mente como mensajes secretos. Percibía que existía un mundo dentro de él, vasto, palpitante, a veces aterrador, pero siempre lleno de sentido. Esas experiencias moldearon su curiosidad y su sed de comprender lo que había más allá de lo racional. Fue el comienzo de la senda de autoconocimiento que le llevaría a explorar el inconsciente colectivo, los arquetipos junguianos y a investigar la sombra según Jung como parte de la propia naturaleza humana. Esos cuestionamientos no quedaron atrapados en la infancia, se convirtieron en motores de una búsqueda que duraría toda la vida. Jung no aceptaba explicaciones superficiales. Quería saber por qué ciertas cosas suceden sin motivo lógico, pero aún así se sienten certeras. ¿Cómo funciona la mente inconsciente? ¿Por qué algunos eventos llevan tanta carga emocional? Al buscar esas respuestas, no solo dio forma a la psicología profunda, sino que también nos proporcionó herramientas para comprender nuestras propias experiencias. Y fue esa sed de saber lo que le llevó a construir puentes entre lo invisible y lo científico. ¿Has oído hablar del experimento de la doble rendija? Es un clásico de la física cuántica. En él, partículas de luz
fotones, se comportan de forma distinta según quien las observa. Sí, el mero hecho de mirar cambia el resultado. Para Jung, eso fue como ver a la ciencia confirmar algo que él sentía desde hace mucho tiempo. La conciencia no solo percibe la realidad, sino que interactúa con ella. Así, mente y materia no son separadas como nos enseñaron. Están entrelazadas por algo más sutil. Y es precisamente en ese punto donde nace la sincronicidad, no como magia o superstición, sino como un principio real, acausal pero profundamente significativo. Las teorías de Jung explicadas de forma práctica muestran que cuando algo externo coincide con un estado interno y ambos comparten un significado, estamos ante un fenómeno cuántico de la psique. No hay explicación tradicional, pero hay sentido. Es como pensar en una canción específica y que ésta empiece a sonar. ¿Coincidencia? Tal vez. Quizá no. Para Jung y para quien se aventura en la psicología profunda, estos puentes entre ciencia y espiritualidad son señales de que existe un campo mayor donde todo está conectado. Por eso caminó junto a físicos como Wolfgang Pauli. Juntos buscaban entender cómo funciona la mente inconsciente dentro de ese gran campo de posibilidades. Y la pregunta emerge de forma natural. ¿Acaso las elecciones que tomas o los pensamientos que tienes están influyendo en el mundo que te rodea más de lo que imaginas? ¿Recuerdas ese día en que decidiste tomar un camino distinto y terminaste conociendo a alguien que cambió por completo el rumbo de tu vida? ¿O cuando pensabas en cambiar de carrera y de repente surge una conversación que parecía escrita para ti? Carl Jung llamaría a eso sincronicidad. Encuentros aparentemente casuales, pero llenos de significado. Son acontecimientos que no siguen una lógica tradicional, pero que revelan una inteligencia simbólica operando tras bambalinas. Esas coincidencias significativas no ocurren por azar, según la psicología profunda. Son expresiones del inconsciente colectivo actuando en sintonía con tu estado interno. Cuando buscas algo, un propósito, una respuesta, un giro, el universo responde, y lo hace de formas que escapan a la razón, pero hablan directo al corazón. Aquí entran los arquetipos junguianos, patrones universales que moldean nuestras experiencias, como el encuentro con el maestro, la encrucijada, la revelación. Todo está conectado. Entonces, ¿cómo aprovechar esto en la práctica? Empieza prestando atención a las pequeñas elecciones. Cuando sientas el impulso de llamar a alguien, seguir un instinto o decir sí a algo nuevo, obsérvalo. Puede que tu inconsciente te esté conduciendo entre las líneas de la vida. El autoconocimiento, según Jung, es eso. Escuchar lo no dicho, ver lo que no está evidente, actuar con más presencia. Cuanto más escuchas, más señales se revelan. Y a veces, lo que parece una charla casual, puede ser el inicio de tu mayor transformación. Carl Jung era un hombre de ciencia, pero también un hombre de experiencia. Y cuando la realidad empezaba a comportarse de forma extraña, no la rechazaba, la investigaba. Un día, durante una intensa conversación con Freud, escuchó un crujido en la estantería. Como buen científico intentó explicarlo. Pero cuando se repitió, Jung no dudó. Había algo más allí. En su propia casa, objetos se rompían, mesas crujían, sonidos surgían de la nada. Poltergeists, fenómenos psíquicos, para Jung, símbolos en acción. Estos eventos no se veían como paranormales en un sentido sensacionalista, formaban parte del campo simbólico que Jung estudiaba. Su visión era que la mente inconsciente, especialmente en momentos de gran tensión psíquica, podía influir en el mundo físico. No era solo teoría, él lo documentaba. Y de ahí nació su interés por fenómenos parapsicológicos. Al fin y al cabo, ¿cómo explicar un cuchillo que se rompe en medio de una sesión terapéutica sin causa aparente? El inconsciente colectivo puede ser más potente de lo que imaginamos. Es en este punto donde la psicología profunda nos invita a abrir los ojos y también los sentidos. ¿Has notado esos momentos en que la energía de un lugar se siente pesada? ¿O cuando una serie de sucesos inusuales comienzan a suceder sin explicación lógica? Quizá no sea superstición, quizá sea sincronicidad en su forma más intensa. Entender cómo funciona la mente inconsciente no es solo pensar, es sentir. Y al adentrarnos en ese universo invisible, empezamos a percibir que la realidad no es tan sólida como parece. Carl Jung y Sigmund Freud comenzaron como aliados, dos gigantes explorando la psique humana, sedientos de respuestas. Pero existía una diferencia fundamental. Mientras Freud veía el inconsciente como un sótano de traumas reprimidos, Jung lo veía como una catedral oculta, llena de símbolos, intuiciones y misterios. Para Freud, todo se reducía a la sexualidad y la represión. Para Jung, había un universo simbólico clamando por ser comprendido. La ruptura entre ellos fue inevitable. Dos mundos intentando caber en una misma teoría.
Un episodio emblemático marcó esa separación. Durante una tensa conversación, Jung tuvo la intuición de que algo físico iba a ocurrir. Segundos después, una estantería estalló, literalmente. Freud se asustó. Jung, en cambio, sonrió. Aquello era sincronicidad pura. Era la mente inconsciente manifestándose en el plano físico, como un espejo entre el interior y el exterior. Para muchos, solo una coincidencia extraña. Para Jung, otra confirmación de que apenas rozábamos la superficie de la realidad. Esa ruptura permitió a Jung seguir un camino audaz, donde ciencia y espiritualidad no se excluían, sino que se complementaban. La psicología profunda floreció. Los conocimientos de Carl Jung sobre autoconocimiento ganaron nuevas capas y pudo sumergirse en los misterios del inconsciente colectivo, la sombra junguiana y los arquetipos. Cuando Jung se adentró en las tradiciones orientales, fue como reencontrar un fragmento perdido del alma humana. El Tao, el Yin-Yang, los hexagramas del I Ching, todo encajaba en su mapa interno de la psique. Percibió que esas filosofías milenarias hablaban exactamente de lo que él ya intuía: el equilibrio de los opuestos, la unión de consciente e inconsciente, la danza eterna entre luz y sombra. Era ver los arquetipos junguianos tomar forma ancestral. Para él, las mandalas orientales no eran mera decoración, eran mapas del alma. Jung empezó a dibujar mandalas espontáneamente en momentos de crisis o transición y observó que revelaban el estado psíquico más profundo. En muchos de sus pacientes aparecía el mismo patrón: círculos, centros, simetrías, representaciones visuales del self, esa totalidad que todos buscamos sin saberlo. El autoconocimiento, según Jung, hallaba allí una herramienta práctica: meditar, colorear o crear mandalas para escuchar al inconsciente. Y no es solo para quienes son místicos. Hoy la psicología moderna reconoce el poder terapéutico de esos símbolos. Esos hallazgos lo acercaron a una sabiduría que trascendía Occidente y mostraron que la mente inconsciente habla un lenguaje universal: el símbolo. Al estudiar el Tao, Jung halló el principio de sincronicidad. Todo fluye, todo encaja, incluso sin lógica lineal. Y conforme exploraba esas culturas, veía que Oriente hablaba desde hace milenios de lo que la ciencia apenas empezaba a comprender, abriendo nuevas puertas para entender lo que se oculta tras las coincidencias significativas. Jung descubrió que la mente humana comparte estructuras universales, imágenes primordiales que emergen en sueños, mitologías e historias que atraviesan culturas. Esos patrones, que llamó arquetipos, habitan en el inconsciente colectivo. Son moldes invisibles que dan forma a nuestras experiencias. Cuando sientes amor a primera vista, experimentas una pérdida profunda o vives una gran transformación, es probable que estés reviviendo uno de esos arquetipos en acción. ¿La belleza? No necesitas entenderlos con la mente. Hablan directo al alma. A diferencia de la visión tradicional que consideraba el inconsciente un lugar oscuro y peligroso, Jung lo veía como una fuente creativa, dinámica y viva. El inconsciente no era un depósito de recuerdos reprimidos, sino una inteligencia que crea, señala y guía. ¿Cómo funciona la mente inconsciente? Como un río subterráneo que te empuja hacia experiencias con significado, incluso cuando parecen aleatorias. Esos arquetipos también se manifiestan en las historias que nos emocionan. ¿Por qué tantos se conmueven con El Rey León o Harry Potter? Porque vemos en ellas el reflejo de nuestros propios dramas internos. La jornada del héroe, la búsqueda de la totalidad, el enfrentamiento con la sombra junguiana. Todo está allí. Y cuando empiezas a percibir esos patrones en tu vida, algo cambia. Vives con más conciencia y presencia. Y sin darte cuenta, ya te estás preparando para conectar con una realidad aún más profunda, donde todo, absolutamente todo, está interconectado. Jung creía que tras la aparente separación entre lo que sentimos y lo que vivimos, existía una unidad oculta, un campo invisible donde todo se conecta. Lo llamó unus mundus, o un solo mundo. Un campo donde mente y materia no son opuestos, sino parte de un mismo organismo cósmico. Esta idea se alinea con el principio hermético: como es arriba, es abajo. Lo que sientes, piensas e incluso sueñas, todo resuena en el tejido de la realidad. La sincronicidad es el reflejo más tangible de esa unidad. Ocurre cuando un estado interno encuentra un evento externo con un significado tan preciso que parece imposible ser coincidencia. Como cuando decides cambiar de vida y, ese mismo día, alguien te ofrece una oportunidad que ni siquiera estabas buscando. O cuando un símbolo aparece repetido en distintos lugares, como si el universo tuviera algo urgente que decir. Para Jung, esas experiencias revelan el vínculo oculto entre la conciencia y el mundo físico. Esa percepción lo cambia todo.
porque al entender que formas parte de un campo simbólico mayor, empiezas a mirar los acontecimientos con otros ojos. Las coincidencias dejan de ser accidentes felices y se convierten en portales. La psicología profunda de Carl Jung enseña que nada está aislado, ni tu dolor, ni tus sueños. Arquetipos junguianos, inconsciente colectivo y sombra se manifiestan en ese campo único. Y si afinas tu escucha, percibirás que hay una inteligencia mayor actuando con sutileza, pidiendo solo una cosa: atención. Durante una sesión con una paciente extremadamente racional, Jung se enfrentó a una barrera común en terapia: la resistencia al cambio. Ella había soñado con un escarabajo dorado, símbolo de renacimiento en el antiguo Egipto. Justo en el momento en que contaba su sueño, algo golpeó la ventana. Jung la abrió, y allí estaba, un escarabajo dorado raro, de una especie que no se encontraba en esa región. La paciente quedó paralizada. La sincronicidad había roto su fortaleza lógica con la fuerza de un símbolo que salió del sueño y entró en la realidad. Este episodio se convirtió en uno de los casos más icónicos de la psicología profunda, no porque el insecto fuera mágico, sino porque apareció en el instante preciso en que la psique de la paciente necesitaba un choque simbólico. Fue el inconsciente colectivo expresándose con precisión quirúrgica. Explicar a Carl Jung de este modo muestra que el inconsciente no solo habla, sino que actúa. Usa el mundo externo como lienzo para proyectar mensajes internos. Este tipo de sincronicidad es lo que cambia el curso de una vida, no por lógica, sino por la potencia del significado. Estos momentos nos enseñan que a veces el universo necesita mostrarnos algo externo para que finalmente veamos lo interno. El símbolo rompe el patrón, interrumpe la rutina. Es como si dijera: despierta, es hora de ver más allá. Y el autoconocimiento muchas veces es eso: ser sorprendido por algo que no puede explicarse, solo experimentarse. Y cuando vives un suceso así, no vuelves a ser el mismo. Y Jung, al presenciar el escarabajo dorado golpear la ventana, supo: había algo mayor en acción, y él apenas comenzaba a comprenderlo. En la visión de Jung, el tiempo no es una línea recta, sino un campo. Y la mente, especialmente el inconsciente, no funciona atada al tic-tac del reloj. Mientras la conciencia opera dentro de la lógica de pasado, presente y futuro, el inconsciente ignora esas divisiones. Accede a memorias antiguas, anticipa posibilidades futuras y mezcla todo en imágenes simbólicas que surgen en sueños, intuiciones y visiones. Para Jung, la psique vive en un tiempo propio, más circular que cronológico. Jung relató sueños que anticipaban acontecimientos con asombrosa precisión, y sus pacientes también. Sueños de accidentes que luego ocurrían, visiones que se confirmaban días o semanas después. ¿Cómo explicar eso solo con lógica? Este fenómeno revela algo esencial sobre cómo funciona la mente inconsciente. Capta, interpreta y conecta con una capa de la realidad que está más allá del tiempo lineal. Es como si todos estuviéramos inmersos en un campo de posibilidades, y el inconsciente fuera un radar sintonizado con ese campo. Jung muestra que esas experiencias no son alucinaciones ni coincidencias triviales. Son manifestaciones de un saber interior que accede a datos más allá de la razón. Por eso a veces sientes que algo va a ocurrir. Y ocurre. Jung veía los sueños como cartas procedentes de una dimensión más sabia del ser. Y cuando aprendemos a interpretarlos, nos convertimos en lectores de nuestro propio futuro. Un diario de sueños, por ejemplo, puede revelar patrones que señalan decisiones importantes o trampas recurrentes. El inconsciente colectivo susurra, a veces grita. Y cuando prestas atención comprendes que el tiempo es más flexible de lo que parece y que hay una inteligencia mayor intentando guiar tu camino. Solo debes aprender a leer las señales. Jung percibió algo genial. Los mitos de todo el mundo, desde los más antiguos hasta los guiones de Hollywood, siguen un mismo patrón. Ese patrón es el camino de la transformación humana, lo que Joseph Campbell llamó la jornada del héroe. Y lo más curioso, tú también estás viviendo la tuya. Cuando la vida parece derrumbarse, es en realidad el inicio del llamado. Es el momento en que el inconsciente empieza a empujarte hacia la travesía. El dolor, en ese contexto, no es castigo, sino invitación. Los arquetipos junguianos se revelan con fuerza en ese proceso. El mentor aparece, a veces en forma de un libro, una frase, una persona que surge de la nada. El desafío exige coraje. La caída parece inevitable. Y luego, el renacimiento. Ese ciclo está presente en Matrix, en El Rey León, en Harry Potter y en tu propia historia. Carl Jung nos enseña que el héroe no es el más fuerte ni el más listo, sino quien acepta caminar por lo desconocido pese al miedo. La jornada sucede dentro y fuera, en el mundo simbólico y en la vida real. La belleza de todo esto, cuando empiezas a ver tu vida como una narrativa sagrada,
todo cambia. Dejas de verte como víctima de los acontecimientos y comienzas a percibir cada dolor como parte de un guión mayor. Carl Jung muestra que tu historia tiene sentido, incluso si aún no comprendes el argumento completo. Y es en los momentos más caóticos donde los símbolos se manifiestan con mayor intensidad, como si dijeran: sigue adelante, tu historia aún se está escribiendo. En el mundo ruidoso en que vivimos, el silencio se ha vuelto un bien de lujo. Pero es en el silencio donde el alma habla más alto. Jung decía que las señales más profundas no llegan con estruendo, sino con susurros, y para escucharlas debes crear espacio interno. Es en el silencio donde la mente inconsciente se manifiesta con claridad a través de símbolos, insights y percepciones sutiles. Esto también aplica a la vida cotidiana. ¿Has notado que muchas de tus mejores ideas surgen mientras te duchas, conduces o caminas solo? La atención plena, mindfulness, es un puente directo a ese campo simbólico. Cuando desaceleras, tu mundo interno florece. La naturaleza es un gran aliado. Sentarte junto a un árbol, observar el fluir del agua, caminar sin auriculares, son actos simples que abren portales, porque cuando la mente se aquieta, el símbolo emerge. Este silencio es activo, no ausencia de sonido, sino presencia de sentido. Jung nos enseña que la realidad envía señales constantemente, pero la mayoría pasan inadvertidas porque estamos demasiado ocupados mirando pantallas. Así que crea momentos de presencia. Empieza con 5 minutos sin estímulos. Anota lo que sientes, observa patrones. Poco a poco, verás que el universo siempre te habló. Solo esperaba que finalmente lo escucharas. La ciencia también está confirmando lo que Jung intuía. Nuestro cerebro es un detector de patrones. Busca conexiones incluso en el caos. Eso explica por qué vemos formas en las nubes, sentimos atmósferas en lugares y notamos coincidencias significativas. Pero Jung fue más allá. Dijo que más allá de la búsqueda racional de patrones, existe una inteligencia simbólica actuando tras el velo. Cuando una secuencia se repite con carga emocional, puede ser sincronicidad, no solo sesgo cerebral. La neurociencia muestra que nuestro sistema de atención es selectivo. Lo que sentimos con intensidad, el cerebro lo registra y luego lo busca automáticamente. Pero ¿y cuando algo aparece antes de que pienses? Cuando el símbolo precede a la emoción, ahí entra la psicología profunda en acción. La meditación, por ejemplo, altera la estructura cerebral, activando áreas vinculadas a la intuición, la empatía y la percepción de lo sagrado. No se trata de negar la ciencia, sino de integrarla en una visión más amplia. Lo sagrado también habita en las neuronas. El cerebro es el instrumento, pero quien compone la melodía es algo más allá. Empieza a prestar atención a los patrones simbólicos que se repiten en tu vida. No están ahí por azar. Y si unes ciencia, espiritualidad y escucha profunda, lo invisible empieza a volverse visible. ¿Alguna vez pensaste en algo y minutos después apareció una publicación en tu feed justamente sobre eso? ¿Coincidencia? Puede parecerlo, pero Jung probablemente vería algo más profundo en acción. Las redes sociales se han convertido en un reflejo de nuestro estado mental colectivo, un campo simbólico digital. El algoritmo, al leer nuestros comportamientos, funciona como un espejo del inconsciente colectivo. Muestra no solo lo que buscamos, sino lo que estamos vibrando. Rupert Sheldrake, con su teoría de los campos mórficos, propuso que ideas y comportamientos se propagan como campos energéticos. Jung, décadas antes, habló de una mente compartida, un inconsciente que trasciende lo individual. Hoy, en la era digital, lo vivimos en tiempo real. Y esos datos nos devuelven símbolos, mensajes y coincidencias que parecen mágicas, pero tienen una lógica simbólica. La psicología profunda y la tecnología pueden parecer mundos distantes, pero cada vez están más conectados. Si el inconsciente colectivo está en línea, nuestros sueños, sombras y arquetipos también emergen en la pantalla. Esto cambia cómo vemos la vida digital. Lo que aparece repetidamente puede ser más que tendencia, puede ser mensaje. Más que nunca, entender cómo funciona la mente inconsciente es esencial. Tal vez el próximo signo del universo llegue en forma de notificación. ¿Te lo imaginas? No toda sincronicidad viene con un escarabajo dorado chocando tu ventana. A menudo llega de manera sutil, casi imperceptible. Puede ser una frase en un cartel que responde a una pregunta que tuviste en silencio, o un encuentro aparentemente aleatorio con alguien que trae justo lo que necesitabas oír. Estos sucesos pueden ser advertencias, confirmaciones, oportunidades o presagios, y cuanto más alineado estés contigo mismo, más se manifiestan. ¿Coincidencia? Jung diría, sincronicidad en acción. El primer paso para desarrollar presencia es empezar a notar patrones, repeticiones y encuentros fuera de lo común. Pregúntate, ¿esto tiene algo que decirme?
A menudo lo tiene. Y esas señales surgen en momentos insospechados. Una canción que suena repetidamente, un símbolo que aparece en varios lugares o una sensación física que precede decisiones importantes. El inconsciente colectivo se comunica contigo constantemente, pero exige una escucha atenta. ¿Quieres poner esto en práctica? Prueba a notar cada día pequeños eventos simbólicos o coincidencias curiosas. Con el tiempo podrá emerger un patrón, y ese patrón puede revelar mucho sobre tu momento de vida. Y cuando empiezas a percibir las señales, vives con más sentido. El mundo deja de ser un lugar aleatorio y se convierte en un diálogo constante entre tu alma y el todo. La sincronicidad no ocurre por azar, sino cuando estás en sintonía con quien verdaderamente eres. No hay magia ni fórmula prefabricada. Es presencia, atención y escucha. Cuando empiezas a alinearte internamente, lo externo responde. El universo conversa con quien sabe oír. Y no se trata de controlar los acontecimientos, sino de interpretar las señales con sabiduría. El autoconocimiento es ese camino sutil de afinar tu alma con la melodía de la existencia. Vivir sincrónicamente es danzar con lo invisible. Es comprender que nada es demasiado pequeño para aportar un sentido oculto. Una mariposa que cruza tu camino, un libro que cae en tus manos, un error que te condujo a un acierto. Jung diría que en esos instantes el inconsciente colectivo te está guiñando un ojo. ¿Quieres experimentar esto en la práctica? Silencia, observa, registra. Cultiva momentos de soledad y atención plena. Ahí, en el espacio entre pensamientos, los señales empiezan a revelarse. Y cuando aprendes a vivir así, algo cambia. El dolor adquiere sentido. Las respuestas llegan con claridad. Y dejas de ser un simple pasajero para convertirte en coautor de tu propia jornada. Carl Jung nos legó herramientas poderosas para ello. Y ahora que conoces este camino, la pregunta es, ¿seguirás atravesando la vida o empezarás a escuchar lo que intenta decirte? Ahora que sabes que la vida es mucho más que una secuencia aleatoria de eventos, la pregunta que queda es, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Seguirás llamando coincidencia a lo que el universo intenta decirte o comenzarás a escuchar esos mensajes? Carl Jung lo explicó con claridad. Aquello que ignoramos en nuestro inconsciente terminamos viviéndolo como destino. Pero, ¿y si en lugar de vivir en piloto automático, empezaras a reconocer las señales que te rodean? Empieza pequeño. Anota tus sueños. Presta atención a los símbolos que se repiten. Silencia la mente para escuchar lo no dicho. Cuando algo llame tu atención, un nombre, una imagen, una conversación aparentemente común, detente y pregúntate, ¿qué quiere mostrarme esto ahora? Estás rodeado de mensajes. Y sí, vivir con esta percepción es poderoso, pero también exige valor. Valor para cambiar de rumbo, para formular preguntas más profundas, para salir del piloto automático. Entonces dime, ¿cuál fue la última coincidencia que te estremeció? ¿Qué crees que el universo quería decirte? Escríbelo en los comentarios. Me encantaría saberlo. Y si este contenido te tocó de algún modo, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque en los próximos videos seguiremos explorando la psicología profunda de Carl Jung. El universo conversa con quien sabe escuchar. Y el camino para escuchar comienza por silenciar.